Empiezo a grabar. O sus derechos y ella antes está transmitiendo. Parece. Muy bien. Ya todo arreglado. Agua de la vida. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Oye, ¿qué crees? Ahorita tengo mis apuntes. Gracias. ¿Pero qué la conseguimos o qué? ¿O quieres apuntar aquí, René? En esta libretita. No, no, pero estoy aquí. No, no, nada más. Sí, hay preguntas, ¿no? Ah, ok. Solo quién se viene el micrófono. Sí, ¿no? Estás incómodo, lo tienes que poner tu la mano y hacer sí, estamos grabando. Ok, listo. ¿Listo? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, un privilegio poder tener esta presentación editorial con el autor y me parece que es una oportunidad también para pues, discutir algunos temas que hemos estado manejando en el cuerpo académico de desigualdad social desde hace un rato y por supuesto a propósito de la coyuntura electoral. Esta bienvenida que le doy también es a nombre del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, el Centro de Cultura y de la Universidad Iberoamericana León. Y como todas las presentaciones editoriales es una fiesta en realidad y es motivo, ¿no? Para que René, que es un colega de la Ibero Ciudad de México, nos visite. Ya tiene algunas visitas, ¿no? Esperemos que esta sea también muy productiva. Y bueno, básicamente vamos a iniciar la presentación escuchando los comentarios, en primer lugar, de la doctoranda Gabriela Naranjo. Voy a leer una muy breve reseña de Gaby. Gaby Naranjo Guevara es doctoranda en estudios jurídicos, políticos y de gobierno por la Universidad de Guanajuato. También es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana León y maestra en Educación Media y Superior por la Universidad de León. Es coordinadora de la licenciatura en Derecho de la Ibero León, ex coordinadora de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la misma institución, docente y capacitadora en diversas instituciones educativas de nivel medio y superior en temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cuenta con diversos artículos de investigación y ponencias en materia de derechos humanos y derecho constitucional. Muchas gracias, Gaby, por aceptar la invitación para comentar el libro de René. Adelante. Gracias, pues muy buenos días a todos y a todas. Pues agradezco mucho la invitación para participar de este espacio. Ya por la mañana estuvimos compartiendo pues algunas otras cuestiones. También pues me siento contenta de compartir el espacio con René Torres, coordinador de la obra que estamos presentando, también con Otón y con Gerardo, buenos compañeros del departamento, pues con quienes compartimos por ahí trabajo y aventuras, chocoaventuras, derechos sociales y materias, ¿no? También, pues qué bueno que están acá algunas estudiantes de licenciatura, porque me parece que una de las, de los primeros valores que tiene la obra justamente es permitirnos recuperar historia respecto a cómo ha ido evolucionando el tema de los partidos políticos en el país. Leyendo el libro, yo quisiera mencionar como una primera reflexión que yo realizaba a la par que iba
que iba como revisando el contenido. Recordar la sentencia del caso de Jorge Castañeda Gutmann contra México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el caso me parece pertinente para poder comprender el contexto de la información que el libro comparte y que tiene que ver justo con el tema de la necesidad de la existencia de los partidos políticos para poder llegar a los espacios de ejercicio de poder a través de las elecciones, la participación de candidatos y candidatas para ocupar estos espacios de toma de decisión en la vida pública del país. Y va justamente de que Jorge Castañeda Gutmann tenía la intención de participar como candidato a la presidencia de la República en las elecciones donde ganó Felipe Calderón, y él, al no tener como la gracia del PAN para ser su candidato a la presidencia, opta por buscar el camino del registro como candidato independiente, y al no existir la posibilidad constitucionalmente hablando, tiene un rechazo de registro de la candidatura, lo que lo lleva a presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una condición que vulneraba su derecho humano a la participación política por obstaculizar su posibilidad de presentarse como candidato. Y es interesante la sentencia de la Corte, porque la sentencia de la Corte, si bien condenó a México, condena a México como un sí pero no. O sea, sí es necesario impulsar la figura de las candidaturas independientes, pero no podríamos como de llano considerar que el hecho de que se tengan que hacer o presentar las candidaturas a través de partidos políticos constituye, por el contexto de nuestro país, una vulneración o puesta en riesgo de derechos político-electorales, porque se entiende a las organizaciones políticas o los partidos políticos como organizaciones que tienen una labor también de educación, de formación, a través de la educación y la formación de cuadros, de cómo funciona de la vida política del país, de los temas como fundamentales que tendrían que conocer quienes participan a través de las candidaturas en los espacios de ejercicio de poder. Entonces dice, los partidos políticos son entes necesarios, indispensables para favorecer la participación democrática de la ciudadanía, y pues sí, por ahí viene la recomendación de, pero si se pudiera, pues generen como las candidaturas independientes, y también eso de alguna manera impulsa, ¿no?, que en México se dé creación a estas figuras, aunque una crítica que tendría que hacerse a las mismas es que en realidad no gozan de efectividad. Ciertamente hemos tenido candidaturas independientes, hemos tenido candidatas independientes que han logrado llegar a espacios de toma de decisión, pero la lucha de las candidaturas independientes las hace sumamente difíciles en cuanto a la efectividad para llegar a los ejercicios de poder. Entonces, esa es una primera como cosa que a mí me permitió recordar y reflexionar el libro. También cómo ciertas luchas sociales históricas han encontrado sus espacios a través de los partidos políticos para seguir presentes y participando de la vida pública del país. Cómo esto ha abonado a disminuir algunas condiciones de violencia de estas propias luchas que de pronto buscan posicionarse, visibilizarse, y cómo en algunos momentos históricos los partidos políticos han servido para canalizar estas exigencias y estos movimientos y les ha permitido llegar a los espacios de la toma de decisión para llevar sus agendas a estos lugares. Y también cómo hay una necesidad particular de pasar el sistema de partidos políticos en México por el debate. Yo personalmente tengo un desencanto de los partidos políticos en el país. Hay una cosa terrible porque hay un borrado, si lo pudiera decir de alguna manera, de las líneas ideológicas de los partidos políticos por el tema de lo que comúnmente se dice o se llama como el chapulineo. No hay claridad respecto a cuáles son las posturas políticas de ciertos personajes de la vida pública, cuando de partidos de corte de centro, derecha, se mueven a partidos que se dicen de izquierda y viceversa, de cómo ciertos personajes de la vida pública y del ejercicio del poder del Estado, solo por pasar de un partido político a otro, queda olvidado un tema de responsabilidad social, incluso penal, de faltas éticas, de una crítica muy seria a las acciones que toman cuando están en los espacios de ejercicio de poder, y eso a mí personalmente me provoca un desencanto. Pasadas las recientes elecciones, una cosa que yo comentaba, sobre todo con Gerardo, en algunos espacios informales, era la carga ética y moral de ejercer el derecho al voto en las elecciones pasadas, ¿no? O sea, ¿qué te significaba optar por un partido político u otro cuando tienes cierta simpatía por determinadas candidaturas, pero sabes que darle tu voto a un partido político también implica legitimar o validar ciertos discursos
o posiciones en las candidaturas con las que no estás ética y moralmente de acuerdo. Y así el libro pues está dividido en dos partes. Hay una primera sección en donde hace un recorrido bastante valioso sobre la historia que han vivido los partidos políticos en el país desde el 1988, perdón, y hasta el 2018. Es muy interesante identificar cuál ha sido el trayecto de cada partido político, porque lo hace de manera separada. Son 8 apartados que abordan la situación que ha vivido el PRI hasta el 2018, cómo detener como una situación de hegemonía en el poder público, pues de pronto viene como a esta decadencia que le ha colocado en una situación incluso de riesgo de desaparecer en las últimas elecciones, y cómo hay una falta absoluta de credibilidad, o bueno, hay una falta de credibilidad por el partido en diferentes sectores de la población. El tema de su desempeño, el cambio de la organización. Hay un apartado donde habla también sobre la historia del PAN en estos últimos años, la cuestión de sus liderazgos, la estructura y también cómo ha participado en las alianzas, que es un tema muy criticado por el tema de con quién ha construido alianzas para poder continuar como en la pugna política del país. Hay un apartado muy interesante que también me llevó como en cuanto a la memoria a mis mozos años de los 80s, con los llamados partidos satélites, que es muy interesante porque las generaciones más jóvenes, los estudiantes más jóvenes de licenciatura, me parece que por esta pérdida de memoria histórica hay muchas cosas que no identifican de la historia política del país. Y entre esas cosas está la temporada de la hegemonía política del PRI y cómo hay un ejercicio importante e indispensable en el país de cómo legitimamos nuestra democracia. Porque en realidad nosotras tuvimos una dictadura de partido, pero no se hablaba de una dictadura de partido. Nosotras teníamos que hablar de que había una condición de democracia en el país, y la forma de legitimar o de decir que teníamos una democracia legítima era a través de la existencia de pequeños partidos satelitales que llevaban ciertas ideas y movimientos que no estaban representados en el ejercicio del poder, pero que le hacían un poco la lucha, ¿no? O sea, es interesante analizar los contextos en uno y en otro momento, porque, por ejemplo, si ustedes revisan resultados electorales de 1988, del 76, del 82, se van a encontrar victorias presidenciales del 70% de los votos para el candidato oficialista, bla, bla, bla. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál es la distinción respecto al contexto de hoy, donde tenemos una presidenta virtual en donde tuvo un alto porcentaje de los votos, ¿no? Y cuál es como la distinción contextual de un momento y de otro. Y eso presenta justo esta evolución que han tenido los partidos políticos y el sistema democrático en el país. El fenómeno del PRD, cómo el PRD nace como una fuerza que responde como movimiento social de exigencia, un desacuerdo con el PRI, cuando nace primero el PAN, y como un descontento con el tema de las candidaturas presidenciales, les lleva a la creación del partido, les lleva a tomar una agenda de izquierda, y cómo después hay una toma de decisión previo a las elecciones del 2012, que es en donde comienza la decadencia del partido. Y aunque tienen una lucha que en un momento fue importante en la búsqueda de la presidencia, pues hoy prácticamente tiene perdido el registro, ¿no? Entonces eso por ejemplo, no hay que perderlo de vista. A mí se me hace súper interesante el fenómeno del Partido del Trabajo, porque el Partido del Trabajo también surge como esta forma de llevar unas posiciones y una ideología de izquierda al escenario de la vida pública, en la participación política. Hay un fenómeno con el Partido del Trabajo en donde en 2015 el partido había perdido el registro y entonces ya no tendría la posibilidad de participar, y por una cuestión técnico-legal recupera su registro, y no solamente eso, sino que a partir de la coalición ubiquen dónde está ahorita el Partido del Trabajo, ¿no? En la presencia de la vida pública, en los temas de presupuesto público, en la participación de la vida política. El tema del Partido Verde Ecologista, en donde justo hay una crítica importante de las cuestiones de la agenda ecologista, en donde en realidad no tiene una agenda ecologista, se menciona incluso situaciones comparadas con partidos ecologistas en otros países, y cómo ha seguido una estrategia que la ley le ha permitido y que podría ser como revisada desde las cuestiones del ejercicio ético de las actividades en el espacio de la vida pública, pero cómo el aprovechar de cierta manera la ley le ha permitido a través de las coaliciones no solamente mantenerse en la vida pública del país,
sino en este momento ser la segunda fuerza política en la legislatura a nivel nacional, que no es una cosa menor. El Partido Verde, desde la conducta que ha mostrado históricamente, está listo y preparado para negociar esa moneda con quien le convenga. Y eso me parece que no es una cosa menor en la cuestión del ejercicio del poder en el espacio público. El tema del Movimiento Ciudadano, que era antes Convergencia, en 2011 se convierte en Movimiento Ciudadano, y esta cuestión de cuando participa por primera vez en las elecciones a la presidencia del país, logra 2 millones de votos, que es una cosa que está documentada acá en el libro. Luego, cuando va en coalición, cuando su candidato es Anaya, junto con el PAN y otro partido político, disminuyen los votos por el partido a la mitad, y como en estas últimas elecciones sube a 6 millones de votantes en el país, anunciándose como un partido con ideas progresistas y todo este fenómeno del manejo de redes para atraer a las juventudes. Eso también creo que es importante considerarlo. Y el fenómeno del partido Movimiento a través del Movimiento Regeneración Nacional, el partido de Morena, que inicia también con este fenómeno de lucha social, de llevar ciertas representaciones que abarcan a muchas gentes de diferentes sectores, y cómo este movimiento nos lleva a un fenómeno de movimiento partido. O sea, somos un partido político, pero también somos un movimiento social que está llevando ciertos intereses. Y para cerrar, nada más mencionarles de manera general, en la segunda parte del libro justamente se hace como este análisis y crítica a los partidos políticos y al sistema de partidos en 2018, y el análisis o una valoración de las elecciones del 2018 y cómo se da como este nuevo orden y acomodo de los partidos políticos. Se manifiestan algunas preocupaciones e inquietudes que yo creo que se consolidan en este proceso electoral, porque hay un tema que se manifiesta en el último capítulo de nos preocupa un fenómeno de hegemonía, de poder, ¿no? De partido, pues sospechamos que podría suceder. Bueno, pues estamos en condiciones de decir, las sospechas se hicieron realidad. Hay un tema como de hegemonía de partido con características, yo creo que diferentes a las que se dieron en el pasado. Creo que tampoco es válido referir que es un escenario igual, porque el contexto es distinto. Justamente como las inquietudes que derivan justo de esta hegemonía. Entonces, la verdad es que el libro es súper interesante. Si les gusta la política, si les gusta saber de partidos políticos, nuevas generaciones más chiquitas, si quieren comprender por qué estamos viviendo un poquito como este contexto, el libro da señales muy, muy claras del caminito que han seguido como los partidos políticos y la vida como en el espacio público, el ejercicio de poder, para comprender por qué estamos como estamos. Y como no quisiera dejar de mencionar, cómo nos hace falta una oposición mucho más seria, ¿no? Mucho más trabajada, mucho más formada. Creo que ahí los partidos políticos han perdido un poco los espacios de la formación de cuadros, y eso impacta negativamente en nuestra democracia. Entonces creo que eso no hay que perderlo de vista. Entonces, pues por mi parte sería todo y muchas gracias. Sí. Gracias, Gaby. Yo coincido contigo en el tema de esta falta de memoria histórica, sobre todo en las juventudes. Ahí con Lupita también tuvimos una capacitación con el INE, ¿te acuerdas, Lupita? Era sorprendente ver cómo no hay en los estudiantes esta memoria histórica, y dan por hecho que la democracia llegó y se va a quedar para siempre, ¿no? Y eso no es cierto. Esta democracia se tiene que ir trabajando todos los días, y también pues esta crisis de la representación creo que es una buena oportunidad para replantearnos qué modelo político esperamos en este país y podemos construir. Entonces creo que viene muy a cuento tus aportes. Gracias, Gaby. Vamos a dar la palabra ahora al doctor Otono Partido Lara. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNDA Puebla y la maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora. En la administración pública laboró en distintas dependencias del gobierno capitalino y fue subdirector de Participación Ciudadana en el Centro Nacional de Prevención del Delito, perteneciente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente es el coordinador de la Maestría en Gestión y Política, de la Maestría en Política y Gestión Pública de la Universidad Iberoamericana, León, donde también es editor de la revista Epiqueya del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Bueno, pues es un honor participar en esta presentación. Desde luego también desde la coordinación de la Maestría en Política y Gestión Pública, que es un espacio plural y por eso también es rico, ¿no? Porque vienen distintas opiniones y entre todas y todos tratamos de enriquecer, ¿no?
También quiero felicitar mucho a René y recomendarles mucho este libro porque René creo que sin duda es uno de los estudiosos más sistemáticos de México, y a veces creo que nosotros como sub-40 o 49ers damos cosas por entendidas que las nuevas generaciones quizá no tienen el antecedente del funcionamiento de los partidos políticos, pero decía Rosa María Mirón Lynch en su capítulo que era apasionante estudiar al PRI, pero también es apasionante estudiar a la izquierda y también al PAN, por supuesto, ¿no? O sea, creo que hay tres grandes líneas definidas que vale la pena conocer un poco sus trayectorias. Y René justo empieza con 68 como una gran fractura donde se rompe un sistema rígido, vertical y excluyente. Unos años después se plantea la brillante reforma política de Jesús Reyes Heroles y su frase célebre de lo que existe apoya, en la idea de abrir el abanico de opciones, derivado de una crisis de confianza pública en el sistema de partido hegemónico del PRI, y entonces inicia un proceso de liberalización del régimen político y garantizar algo que es elemental, que son derechos básicos de la ciudadanía. Luego en su capítulo Proudhon habla del paso de un multipartidismo a un sistema de partido dominante, pero sí creo que no se debe confundir ni comparar el partido hegemónico que construyó el PRI con este tránsito actual, no tiene realmente nada que ver en ello. Ahora, se menciona en la introducción que hay una transformación hacia una partidocracia y la necesidad de una democracia más participativa y menos representativa, ¿no? Que también las y los ciudadanos podamos participar en política más allá de la afiliación partidista. Hay todo un proceso de reformas en la historia reciente, 77, 86, 89, 93, que impulsan una mayor competencia, pero aquí, por ejemplo, algo que podría agregarse es que en el régimen político de la Ciudad de México, por ejemplo, el PRI siempre bloqueó toda posibilidad de reforma porque iba en contra del sistema presidencialista, ¿no? Entonces, las reformas muchas veces fueron bastante ríspidas. Sin embargo, como menciona René, desde el 88 se consolidan fuerzas políticas con una estructura sólida, una oferta electoral, apoyo popular, agenda política y programática en las grandes discusiones. Entonces inicia un periodo de razonable competencia donde la izquierda gana ciertas posiciones, en la Ciudad de México sobre todo, un poco en Michoacán. Es también la época de los triunfos panistas que son importantes y que además insertan nuevos modos de la gestión pública, claramente Chihuahua, Guanajuato y Baja California, ¿no? Bueno, en 2006 hay un retroceso grave por la intervención de los poderes fácticos, donde se inaugura, creo yo, una moda muy perniciosa que son las campañas negativas de miedo y el modelo de comunicación política que todavía hay que revisar. En esta elección se difundieron 21 millones de spots, que es una agresión a lo público. Creo que el sistema político podría funcionar con menos de la mitad de eso e igual sería mejor. Y también hay un proceso de deterioro de esta partidocracia que menciona René, sobre todo en 2018, que es, digamos, hasta donde llega el libro, donde el PRI, PAN y PRD, que son como las tres vertientes históricas, descuidan las exigencias sociales y por lo tanto viene un voto de castigo que además lo comentamos enmarcado en crisis sociales tan graves como fue el caso Ayotzinapa, ¿no? A mí me parece que después de Ayotzinapa ya formalmente el PRD se empezó a incendiar, ¿no? Bueno, y 5 apuntes muy rápidos para cerrar mi intervención. Ya no veo un tiempo, en el tiempo, pero bueno, ahí me dirán. Sí, claro. Miren, yo considero que en 2018 se cierra un ciclo de una verdadera transición, en tanto que todas las fuerzas partidistas tuvieron una oportunidad en el gobierno, ¿no? Pero no se puede hablar de una transición real si siempre gana la derecha, ¿no? O sea, esto también puede ser un poco similar. Otro apunte es que creo que desde 2018 y ahora Morena construyó una notable hegemonía política en la que nadie le regaló nada, o sea, sí ganó o construyó esta mayoría a pulso,
aparentemente con la revalidación a un gobierno efectivo en ciertas cosas, como la política económica y la política social. Y bueno, ahora arranca con una legitimidad democrática que va a ser un elemento importante. Me sorprende mucho la inexplicable añoranza por poderes fácticos y estructuras anquilosadas. Hay que echarle un ojo a la crisis de medios de comunicación, porque me parece que ya hacen todo menos informar. Toman, creo, una posición bastante partisana y poco equilibrada en el análisis. Sí hay una necesidad de profundizar la democratización. El ejemplo claro es el Poder Judicial, que a veces se ve como un sistema cerrado que es inmune a la democracia y que nadie debe tocar. Cuarto, coincido un poco con lo que dice la maestra Gaby, de que la posición política tiene la urgencia de un replanteamiento que bien podría orientarse hacia una centro-derecha moderada, ¿no? Sabemos muy bien que hay vertientes centro, izquierda, derecha, todos tienen que desarrollarse de acuerdo a sus preferencias, pero es mejor que lo hagan en el caso de la derecha como una centro-derecha moderada, ¿no? Porque si ven lo que está pasando con Argentina y con Milei y la motosierra del Estado y destruir al Estado donde históricamente el Estado ha sido débil, eso sí que es un grave riesgo. Entonces, sí habría que pensar en cómo no entrar a esa radicalización política. Ahora, habiendo dicho esto, creo que debe haber respeto por toda autoridad electa, ¿no? Si aquí gana Ale Gutiérrez y Livia Denis, bueno, pues también se ganaron su mayoría, su derecho a gobernar y que les vaya muy bien en el gobierno, lo mismo que en el gobierno federal, ¿no? A veces puede sonar contraintuitivo, pero es un principio de la doctrina militar o de un ejército profesional en las democracias modernas, que siempre debe haber un respeto por la autoridad instituida, sea cual sea, ¿no? El voto de la ciudadanía es importante y es el que determina el rumbo de una nación. Ahora, y por último, me parece que hay un sano e inocultable relevo generacional. O sea, sí estamos frente a un profundo cambio de época que empieza por el presidente, pues, que inevitablemente se va a tener que retirar, pero lo mismo en los cuadros de los partidos políticos. Entonces aquí me parece que es importante darle paso a nuevas voces. Me parece que un problema del sistema político mexicano es que las mismas personas han estado hablando por 30 o 40 años, entonces pues ya es un poco cansado y no necesariamente tampoco significa que tengan la mejor recepción del público. Entonces creo que es válido que además se expresen nuevas agendas sociales, como por ejemplo el feminismo, los derechos LGBT, la cuestión de la salud, la cuestión de la educación. Y bueno, también hay que tener un ojo crítico, y me parece que es un riesgo para Morena, porque ya se vio en la película del PRD el pragmatismo excesivo, ¿no? Caer simplemente en el reparto y la ganancia de oposiciones, un poco dejando de lado la cuestión de los principios políticos. Pero me parece que es una época interesante. Yo veo como un regalo que una persona científica como Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta. Me parece que tiene muchas ventajas también porque tiene un ánimo más negociador, tiene un ánimo más científico, más de explicar, de analizar los problemas, quizás despersonalizar un poco la discusión. Y bueno, creo que también como sociedad deberíamos abrir puentes para ir distensando un poco la situación, que bueno, evidentemente sí fue polarizada, pues porque acaba de terminar la función de votos. Pero ya viene la época de construir un país con acuerdos mutuamente aceptables para las distintas fuerzas. Muchas felicidades, René, y seguramente la discusión de muchos temas. Gracias, Otón. Sí, me parece que este recuento que haces es apretado, pero justo con el libro, y creo que el aporte tiene que ver mucho con esta idea de cómo desde la LOPE, ¿no? Se apuntalaba un cautiverio que costó mucho trabajo el que el voto contara, ¿no? Y que ahora, digamos, este derecho que tenemos del sufragio, pues también tiene que seguir teniendo esta importancia, pero yo también pienso que debe haber un replanteamiento desde cómo se está haciendo la política, desde dónde se está haciendo y quiénes la están haciendo.
Y hay invitaciones para, sobre todo, los estudiantes y las estudiantes que se involucren en los temas, se involucren en las mesas estudiantiles, porque ustedes van a hacer ese primer ejercicio acá. Entonces, eso no es publicidad del Consejo Electoral, aunque esté. Bueno, vamos a hablar ahora vamos a dar la voz a René Torres Ruiz. René es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 2, así como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Es el coordinador del libro que nos congrega hoy, Los partidos políticos en México, a través de las elecciones presidenciales 1988-2018. Gracias, René, por aceptar la invitación y pues un gusto recibirte. Bueno, pues, gracias a todas y a todos los que están hoy aquí en la presentación de este libro, Los partidos políticos en México, a través de las elecciones presidenciales 88-2018. Gracias también a Gerardo Covarrubias, buen amigo, colega, por la invitación, también al doctor en particular, a Gaby, por su presentación. Y yo trataré de ser muy sintético porque creo que ya las colegas han expuesto en general, ¿no? Digamos, los contenidos de este texto. Yo solamente me centraré, digamos, en algunos aspectos que creo que son determinantes en cuanto al contenido de los capítulos que componen el libro y por qué el periodo y el significado que en algún momento dado yo le atribuyo, digamos, a este momento, ¿no? Que compone algo que los historiadores han dado en llamar una época, ¿no? Y que quizá, pienso yo, se constituyó en México justo en el periodo 88-2018. Bueno, rápidamente, un primer valor del libro es que escriben en él, creo, algunas de las plumas más relevantes de México en términos del conocimiento de la vida política y de la vida partidaria en nuestro país. Hay plumas, por ejemplo, como la de Rosa María Mirón Lince, que es quizá la máxima conocedora del PRI en el país. Tiene muchísimos trabajos escritos, libros, artículos especializados sobre el tema. Otro profesor que escribe también en el texto es Rosendo Bolívar, un especialista en la izquierda, pero también en la izquierda partidaria, y específicamente en dos actores, Morena y el Partido del Trabajo, ¿no? Que, por cierto, ha sido un partido muy poco estudiado en nuestro país. Es decir, cuando uno se acerca a la literatura especializada, en realidad encuentra muy poco escrito o muy pocas reflexiones sobre este partido, que creo que ha sido clave al momento de establecer equilibrios, ¿no? En la agenda tanto parlamentaria como del rescate de algunas posiciones de izquierda, de una izquierda que no necesariamente ha sido la agenda. Está también una pluma que a mí en lo personal me gusta mucho y me ayudó a formarme hace muchos años, que es la de Jean-François Proudhon, un profesor muy destacado del Colegio de México, que ha estudiado también la izquierda partidaria, fue durante muchos años quizá la voz más autorizada respecto del PRD, y en general ha trabajado temas que tienen que ver con el análisis del sistema político mexicano, ¿no? Así que también... Y está un autor que yo creo que es un buen autor, pero se ha convertido también con el tiempo en un actor político relevante y polémico, y me refiero a José Woldenberg. Él también escribe en el texto, cierra de hecho el libro, con un análisis muy poco proclive, digamos, ¿no? Muy poco favorable a lo que es el cambio de gobierno que se suscitó en el 2018. Pepe ha militado desde hace tiempo, pienso yo, en la derecha, ¿no? ¿Ya? Y ha adoptado posiciones contrarias a la transformación impulsada por Andrés Manuel López Obrador. No obstante, hay que reconocerle, por supuesto, que fue un actor determinante en nuestro proceso de transición a la democracia, siendo incluso el primer presidente nacional del Instituto Federal Electoral del 96 al 2003, en donde se constituyó esa institución como el garante, digamos, de elecciones libres, universales, secretas, institucionales, y yo creo que fue el mejor presidente de la historia reciente de México. Pero bueno, sus análisis han ido no necesariamente por la vía de la transformación hacia la izquierda, ¿no? Aunque
Esto lo he platicado incluso con él directamente y hay, por supuesto, grandes desacuerdos entre lo que él piensa y lo que yo pienso. Hay otras plumas también importantes, pero menciono esto por lo siguiente. Una característica, y creo que también un valor del libro, es su pluralidad. En este texto hay pluralidad de pensamientos, hay pluralidad de ideas, hay pluralidad de visiones, perspectivas y análisis de lo que ocurrió en México en este periodo tan importante del 88-2018. Yo daré la mía muy rápidamente, casi de manera telegráfica, daré mi posición. Este periodo para mí es un periodo histórico, es una etapa histórica de México, porque en él se da algo que desde la literatura especializada de la ciencia política se conoce como transición a la democracia o proceso de cambio político. Ahí se da, en esos años que veníamos, antes del 88, de un largo momento, ¿no?, caracterizado como partido hegemónico, donde el revolucionario institucional estableció efectivamente una hegemonía política, partidaria, y en todos los ámbitos prácticamente, institucionales, gobernando 3 niveles de manera mayoritaria y hegemónica, a lo largo y ancho del territorio nacional. Por eso la hegemonía. El concepto de Giovanni Sartori se refería a la hegemonía porque no había la posibilidad efectiva de las fuerzas políticas contrarias al revolucionario institucional de competir en condiciones de equidad. Eso significaba el concepto de Giovanni Sartori cuando lo acuña y se refiere específicamente al PRI. El PRI como partido hegemónico. Ese concepto no existía. Lo inventa Sartori pensando en el PRI, en las características específicas del PRI. Por eso también es importante tener los conceptos frescos y muy claros cuando uno hace análisis político, y cuando hoy se habla de que en México vamos hacia la hegemonía partidaria es un graso error. Eso no es así. Hay otras condiciones que tendríamos que analizar en otro momento. No es lo que corresponde en el libro, digamos que cubre un periodo específico. Lo que está sucediendo después del 2018, por supuesto tengo una posición que eso seguramente ya hablaremos un poco de ello la tarde, ¿no?, cuando subimos con Lucía Álvarez y nosotros colegas a discutir pues lo que ha venido ocurriendo en México del 2018 a la fecha, incluso con el reciente triunfo de Sheinbaum en 2 de junio reciente. Pero bueno, entonces el 88-2018 es importante porque ahí cambian muchas cosas institucionales. O sea, hay aspectos institucionales que se transforman claramente, hay una pluralidad partidaria que se constituye, por lo menos desde los 3 flancos políticos ideológicos. El centro, ocupado por el PRI, que se corre al centro, digamos, con una nueva camada de políticos llamados tecnócratas, que son más bien, digamos, especialistas en política económica y encargados de operar una transformación en cuanto al modelo económico se refiere, que hicieron de lado la política propiamente, la política de oficio. Aparece desde el flanco izquierdo el Frente Democrático Nacional, que al poco tiempo se constituye en el PRD, y se constituye también como una oposición desde la derecha, desde el conservadurismo, Acción Nacional. Entonces, ahí tenemos un dibujo nuevo a partir del 88 que nos acompaña hasta el 2018, con mucha claridad, ganando el 95% de los votos estas 3 fuerzas políticas durante esos 30 años. Eso no existía. Antes lo que había era un partido hegemónico que ganaba en el orden del 80, 85, 90% de los votos en todas las elecciones. Entonces, eso es un primer signo, una primera característica de eso que yo denomino el periodo 88-2018 como un periodo histórico de México. Empieza a haber una pluralidad también de agendas que se reflejan claramente en el Congreso. Temas, discusiones que no se daban en el país se incorporan desde la derecha y desde la izquierda. Y eso habla también de una nueva pluralidad, de una nueva composición, digamos, en la escena política nacional. Y desde luego un impacto que esto tiene, me parece a mí, que es causa y efecto, es una nueva cultura política en México. Si antes los mexicanos estaban acostumbrados, refiero a la época de la hegemonía priista, a ceñirse, digamos, a los dictados, les gustase o no, del PRI, ¿no?, del gobierno de la revolución. Había disidencia, por supuesto, pero no era la mayoritaria.
había un constreñimiento institucional, ideológico muy importante. Esto se empieza a resquebrajar también en el 88 y avanza en los años 90 y en los primeros 2000. Y tiene un impacto inmediato en lo que se refiere a la democracia representativa. Empieza a haber una transformación, primero desde los municipios, ¿no?, hacia los gobiernos estatales y luego hacia la presidencia de la República, y el mapa electoral mexicano, cuando uno lo revisa, ¿no?, de manera pormenorizada en este periodo, empieza a ver que se va pintando de colores. Deja de ser monocromático para ser policromático y empieza a reflejarse, a retratarse una diversidad partidaria, que también tiene que ver, por supuesto, va de la mano con lo ideológico, con la cultura política o la cultura cívica. Entonces, eso cambió y México se constituyó técnicamente en lo que en la ciencia política se conoce como un régimen de partidos o un sistema de partidos competitivo, plural, ¿no? Hay alternancias en la presidencia de la República y las tres fuerzas políticas en ese periodo logran llegar a la presidencia de la República. La derecha, en el 2000, con Acción Nacional y el PAN, luego regresa el PRI en el 2012 con Enrique Peña Nieto y posteriormente cierra, digamos, este periodo, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador desde la izquierda. Entonces, hay también una competencia electoral partidaria muy interesante que constituye un momento diferente y yo creo que también se da un avance significativo respecto de la democracia representativa. El voto que no contó durante muchos años, décadas del siglo XX, empezó a contar de manera significativa en los años 80 y 90, ¿no? Ahí se puso el énfasis de nuestra transición, que esa es otra historia. Yo no creo que haya sido necesariamente lo mejor que se pudo haber hecho para el país. Creo que deberían haber acompañado cambios mucho más sustantivos a nuestro proceso de transición política y no solamente quedarse en lo partidario, en lo electoral, en lo representativo, sino moverse en algunos otros espacios que tenían que ver con la política social, con la política de reconocimiento de la diversidad, con la política de reconocimiento, digamos, de nuevos actores, ¿no?, de incentivar una mayor participación y deliberación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones, en fin. Pero no, nuestra transición se centró en lo partidario, en lo electoral, en lo representativo. Ese creo que fue un error. Pero creo que se puede palomear ese esfuerzo de transformación. Ahora, después del 2018, insisto, estamos en otro momento, en otra época, en donde nos dirigimos como sociedad, pienso yo, pues a la constitución de una nueva comunidad política con otros tintes. ¿Hacia dónde vamos exactamente? Difícil saberlo. Estamos viviendo ese proceso, pero sí creo que el periodo, digamos, de institución de los partidos se dio exitosamente. Ahora, hay una gran paradoja, y con esto termino ya. Ese periodo, a pesar de haber sido exitoso, concluye con un momento crítico en México y en el mundo que tiene que ver con la crisis de representación, con la crisis de un modelo político que es el de la democracia liberal, representativa, electoral, que hoy por hoy tiene en fuertes aprietos a los actores que constituyeron ese modelo. ¿Qué quiero decir por esto? Los partidos políticos que gozaron, ¿no?, de un primerísimo nivel y protagonismo durante el periodo de transición a la democracia en México y en América Latina, donde se da la tercera ola, según dice Huntington, ¿no?, o incluso en la Europa mediterránea, pienso en España, Portugal, Grecia. Hoy esos actores que fueron protagónicos de las transformaciones políticas e institucionales de estos países que adoptaron la democracia representativa están en una fuerte crisis. Como decía Gaby, desacreditados. Hay también, desde luego, una identificación partidaria endeble, sobre todo de las nuevas generaciones. Si cuando uno habla de personas que tienen 30 años o menos, los partidos políticos no les dicen absolutamente nada. No quieren saber de ellos. Ese es un signo de una crisis que va mucho más allá de México. Es una crisis, yo pienso, civilizatoria del modelo de democracia que adoptó Occidente y el influjo que este tuvo sobre una gran parte del mundo, cuando se nos dijo que había que adoptar la democracia liberal, representativa, electoral. Hoy estamos en un momento en el que hay que replantear
Este texto yo lo pensé hace 4 años, en el 2020, es un único de la pandemia. Hoy pienso en muchos sentidos de manera distinta como pensaba en ese momento. No obstante, creo que este libro es útil porque refleja una etapa histórica que hay que comprender todavía. Pero muchos de estos capítulos ayudan a la comprensión de esa historia reciente y también creo nos ayudan a pensar hacia dónde nos estamos moviendo como sociedad a partir del 2018. Que sí hay un cambio importantísimo, estructural, yo me atrevería a decir, ideológico. Insisto, no estoy reivindicando el rumbo, simplemente estoy diciendo que con el 2018, este momento que se constituyó con la emergencia de 3 grandes fuerzas políticas ideológicas, PRI, PAN, PRD, quedó atrás. Y tan quedó atrás que recientemente el Partido de la Revolución Democrática acaba de perder su puesto. El PRI lo perderá en poco tiempo, y no es que yo sea futurólogo, pues es que las cifras así apuntan, ¿no? Como yo lo dije en el 2018, en el texto está dicho, con mucha seguridad el PRD perderá su registro en el 24 y se cumplió. Y no estaba adivinando, estaba observando cifras que apuntaban hacia esa dirección. Lo mismo va a suceder con el PRI. En el 2027 o 2030, el PRI va a perder su registro. Es más, muy posiblemente cambie de nombre antes de eso, porque ya se está discutiendo. Y el PAN va en una dirección similar. Pienso que surgirán nuevas fuerzas políticas, distintas, partidarias, que no tienen que ver con lo que fue el PAN, con lo que fue el PRI, con lo que fue el PRD. No pienso que vamos a una hegemonía, pienso que vamos a un estadio distinto, en donde la emergencia de la pluralidad que ya se dio en este periodo permanecerá, pero hoy está difusa y quizá un tanto desorganizada. Pero creo que se reorganizará y tendremos una buena oposición, mucho mejor de la que tenemos hoy, que realmente da tumbos. Y las elecciones del pasado 2 de junio, con mucha claridad dejaron plasmado esa pérdida, digamos, de idea o de rumbo, de proyecto de país que los opositores pudiesen tener, ¿no? Entonces, pues la invitación es simplemente a que lean el texto, creo que es un texto también de historia política, de alguna manera, en donde los partidos políticos son simplemente el pretexto de acercamiento a un periodo, ¿no? Muy interesante de nuestra historia, que creo, insisto, hay que tener memoria para saber por qué somos lo que somos como sociedad y hacia dónde eventualmente nos estamos moviendo a partir, pues, de ciertos episodios o de ciertas señales que la historia nos arroja. Así que muchísimas gracias nuevamente a Gaby, a Gerardo y a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Sí, de alguna manera lo trabajamos incluso en su momento por mi tesis de doctorado, que se veía, ¿no? Este asunto de que la apuesta por lo institucional o electoral podría poner en riesgo el propio ejercicio democrático al generar tanta desigualdad y generar tantos problemas, pues como las propias violencias, ¿no?, que vivimos. Bueno, muchísimas gracias, René. Vamos a dar ahora un espacio para que todas y todos aquellos que quieran hacer una pregunta, iniciar el debate. Pues tenemos aquí también pluralidad de posiciones políticas, ¿no? Entonces, ¿quién tira la primera piedra? Mauricio. La primera piedra. Gracias a todos, todas, por estar, René, la exposición, muy interesante, pues este trazo de la historia, ¿no? Este camino recorrido hasta ahora. Para dejar espacio, también voy un poco a 2 temas, nada más, teniendo en cuenta que es la tarde a las 5. Vamos a estar todos y todas aquí multiplicados para la segunda sección, la segunda parte, ¿no? Esta jornada. Uno es sobre hegemonía, me llama la atención, como mencionaban prácticamente todos, ¿no? El tema de la hegemonía, que se entiende bastante negativamente asociada justamente al PRI del siglo XX y a Sartori como autor sobre hegemonía. Yo me refiero mucho, en cambio, a la hegemonía en términos de Gramsci, en donde en realidad yo creo que es en términos positivos, pero positivos de creación de consenso. O sea, el PRI a partir sobre todo de, bueno, huelga de ferrocarrileros, el 58, el 68, la gran ruptura, y de ahí en adelante vio romperse
su consenso, un consenso hegemónico, un consentimiento, ¿no? Un consenso hegemónico en sectores sociales, etcétera, degradando, ¿no? Y que ahí rompió, de alguna manera, la hegemonía en términos de Gramsci, es decir, más bien se convirtió en partido más que hegemónico, dominante con coerción, reglas electorales adversas, exterminios de integrantes del PRD y de movimientos sociales, incluso del PAN, etcétera, ¿no? Entonces, más bien se basó en la dominación más que en la creación de consenso. En cambio, a lo mejor hoy, ahí pediría como una opinión en temas, el término hegemonía se podría usar en términos de construcción de un consenso ideológico, discursivo distinto sobre el papel del Estado y del mercado, sobre el papel de la igualdad, la lucha a las desigualdades, etcétera, que creo se está construyendo con el proyecto de nación, digamos así, de Morena. Entonces, hegemónico en ese sentido puede ser usado de dos maneras. Si lo decimos como el PRI del siglo XX, puede ser un término muy como estigmatizante, simplemente negativo. ¿Cómo se le entiende acá? Como entendemos, no sé, por en mi país, en Italia, hegemonía o gramscianamente, sería un proceso muy positivo de creación de consenso dentro de una pluralidad sin coerción como tal, o con ese aspecto, digamos, menor respecto a lo que es crear una ideología compartida o difundir ideas distintas, por lo menos sobre el rumbo de las instituciones, del mercado, de la desigualdad en México. Entonces, ese era un primer punto, término de hegemonía, positivo o negativo, en resumen. Y el otro era sobre transición democrática. En la literatura, ¿no? Se ha trabajado ese término, a veces se habla solo de régimen de alternancia sin transición democrática, pese a que hay instituciones democráticas y pues hay el ejercicio del voto justo por esas limitantes, ¿no? Entonces, se habla de transiciones incompletas en América Latina también, ¿no? Porque fueron pactadas con la misma élite que gobernaba antes o con una nueva élite creada por el gobierno, que es un poco caso mexicano, desde el salinismo en adelante, ¿no? Entonces es incompleta por dos motivos principales: la falta de justicia social y esa diría Pablo Iglesias, que lo dijo en la UNAM, no es democracia si los privilegios no se transforman en derechos, hasta que queden privilegios de pocos, no podemos hablar de democracia plena. Sí, institucionalmente, electoralmente, sí ya en la mentalidad, en el voto, a lo mejor de la gente, pero no propiamente en términos de políticos de la democracia completa, ¿no? Entonces, en términos de eso, quedó a deber, pero también hubo un proceso que también ganó elecciones con base en una reivindicación para tratar de revertirlo, y la justicia en el sentido de la justicia. Por eso tanto el tema de reformas judiciales y de fiscalías y de todo eso, porque también es otra parte de las transiciones políticas, también de Centroamérica, que ha venido faltando. O sea, las dos justicias, podemos decir la de los privilegios por derechos y la de la justicia judicial, transicional o pasar a otra, también ha quedado de ver. Creo que en eso puede explicar de alguna manera el discurso hegemónico en un sentido positivo de construcción que está predominando, ¿no?, en los últimos años. Bueno, estas dos. Gracias, Mauricio. No sé si gustas comentar algo. Tenemos otras dos intervenciones de David. David, creo. ¿Puedo comentar esto y Sí. vamos uno por uno para Sí, que sea más fácil? Sí. Gracias. Rápidamente, a ver, Fabricio, ¿qué te diría? Hegemonía, me gusta el concepto de hegemonía de Gramsci, por supuesto, pero no estoy muy de acuerdo con él. Sí. Generar consensos para mí me parece algo con lo que no coincido. Yo creo más bien en la construcción de acuerdos y acuerdos conflictivos que deben de asumirse para poder avanzar en la dificultad que entraña, digamos, la convivencia humana. En ese sentido, el consenso habla más, incluso en el término mismo, de la imposición de una mayoría y el desconocimiento de minorías que asumen que lo que dijo la mayoría tiene que hacerse. Eso sería para mí construcción de consenso. Construcción de acuerdos significa avanzar en la problemática social, reconociendo que hay que construir esos acuerdos desde la diferencia
y que implica reconocer entonces que hay disidencia. Entonces, eso es como una cuestión más teórica. Ahora, en el caso mexicano, evidentemente cuando se habla de hegemonía se habla de un predominio absoluto, casi, no totalitario, porque esa es otra cosa, pero casi absoluto cuando nos referíamos a los aspectos partidarios y electorales. Y el PRI tenía, ya lo dije, alrededor del 90-95% de los votos. Eso respondía a tres piezas fundamentales del sistema político mexicano: presidencialismo exacerbado, corporativismo estatal y el propio sistema de partido hegemónico. Esas piezas hacían de suyo a nuestro sistema político mexicano un sistema hegemónico. No había la posibilidad, por tanto, de una verdadera y auténtica presencia de la oposición y de competir entonces por los votos. Y desde ese momento no había la posibilidad de acceder a la representación ni a la participación de las propias instituciones estatales, ¿no? A eso me refiero yo cuando hablo de hegemonía en el caso mexicano. Y en ese sentido, bueno, pues evidentemente eso era necesario cambiarlo si aspirábamos como sociedad a una cierta democracia, ¿no? Es decir, eso es importante tenerlo presente. Luego, la transición democrática a la representación, yo creo que esa fue exitosa. Lo que yo creo que tenemos frente a nosotros es un reto civilizatorio, es cambiar el modelo de democracia que estamos pensando. No es que esas democracias hayan sido inconclusas o limitadas, yo creo que se completó. El ciclo, digamos, mediante el cual se pensó la democracia liberal representativa electoral, como a mí me gusta llamarla así, con esa democracia liberal representativa electoral, esa se cumplió, se instaló. No es limitada, ¿no? Pues eso, los apellidos, ¿no? Pues esa es la democracia que se intentó, ese es el modelo. ¿Hay otros modelos democráticos? Esos son los que hay que intentar ahora. Una democracia social, o una democracia radical, o una democracia sustantiva, distintas maneras, donde uno pensaría que en efecto lo que uno tiene que hacer ahora, ¿no? Es decir, entender que las democracias liberales representativas electorales son insuficientes para construir auténticas comunidades políticas justas desde lo social, justas desde lo judicial o desde lo jurídico, y libres, equitativas, incluyentes, diversas. Para eso no te alcanza una democracia liberal representativa electoral. Esa te alcanza solamente para que el voto sea universal, libre, periodo y secreto. La democracia liberal tiene que quedar en el pasado para dar pie a otro tipo de democracia. Una democracia, insisto, radical, sustantiva, que nos lleve a pensar en la necesidad de construir estructuras estatales y sociales, comunitarias, que den la posibilidad de que todas las personas contribuyan en algún sentido a la construcción de una nueva comunidad. Por tanto, no a generar consensos, sino a asumir la conflictividad humana como la impulsora de la construcción de nuevas comunidades complejas, diversas, incluyentes y por tanto también mucho más estables, en tanto que lo que se genere como institucionalidad o legalidad será resultado de todas y de todos. Por tanto, será mucho más fácil que estas comunidades sean aceptadas que lo han sido las sociedades liberales representativas electorales. Espero haber respondido un poco, ¿no?, a tu inquietud. Vamos por orden. Primero aquí David, que levantó la mano. Iván, Ulises. Ulises estaba primero. Gracias, María. Yo voy a hacerles una pregunta y una provocación como para la mesa. Mi pregunta: la ley de hierro de Robert Mitchell sobre la disciplina significa que todos los miembros de un partido deben estar sometidos al liderazgo. Yo tengo la impresión de que en México eso se va parcialmente en todos los partidos, incluso en los partidos que ya desaparecieron o fueron satelitarios. Lo que llevan, digamos, en la segunda parte, que sería esto podría derivar en que los partidos estén chocando entre ellos, a que estén teniendo un momento constante de ruptura al interior, y por lo tanto tenemos un sistema de partidos cambiante, de partidos políticos,
en poco tiempo. Y mi provocación es la función del Partido de Acción Nacional. El PRD va perdiendo el registro, el PRI va perdiendo el registro. Acción Nacional no jugará una especie de dique de contención para que no lleguen los grupos de la extrema derecha al país, como pasó en Argentina con Milei, y se vuelva lo que alguna vez Soledad Loaesa dijo, una oposición leal. Vamos con preguntas. Hay que recordar esta Soledad Loaesa que decía que la doctrina iluminó en buena medida como el rumbo de Acción Nacional. Incluso desde el triunfo de Fox, el PAN se está diluyendo su identidad, entonces habría que ser una cosa que hay que mirar. Yo a veces los liderazgos actuales los veo demasiado radicalizados, sin la comprensión de que hay un espacio político que ellos podrían ocupar de otra forma, que es como más de centro derecho, más dialogante, más modernizador, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hace meses veía un debate muy gracioso de trumpistas mexicanos, de republicanos mexicanos, que es increíble que haya algo así, pero decían que el PAN era muy blandengue, ¿no? Entonces, realmente había que entrarle a una postura radical. Entonces, eso creo que es muy preocupante. De hecho, creo que va a ser muy interesante ver cómo evoluciona el juego de fuerzas al interior del PAN para la definición del tipo de partido que necesitan. Yo creo que sería mejor que optaran más por la modernización, que sí la tuvieron. Pues digo, León es un ejemplo clarísimo. Bueno, primero a ver si entendí bien lo del tema de las lealtades a los liderazgos de los partidos políticos. Yo creo que parte de la crisis del sistema de partidos en México se debe no tanto como a la deslealtad a los liderazgos, sino a las ideologías de los partidos, ¿no? Y creo que eso genera un impacto negativo en el sistema democrático y sí, como en el sistema de partidos y en la democracia del país, porque el tema es, quedan desdibujadas las ideologías. Y me parece muy serio, muy grave que, por ejemplo, tengamos representantes en espacios de toma de decisión y ejercicio del poder público que llegan a los espacios a través de un partido con una ideología y estando en el camino se cambian a la contraria, con posturas incluso radicales que no tienen nada que ver con quienes les llevó originalmente a los espacios de toma de decisión. Eso implica traicionar una agenda, implica traicionar una formación de cuadros, implica traicionar a una ciudadanía que probablemente por ideología les eligió. Y entonces, ¿dónde queda la esperanza, si lo pudiera decir yo así? ¿Dónde queda la esperanza de que los temas que a mí como ciudadana me interesan efectivamente se lleven al espacio público del debate, de la negociación, de la toma de decisión? Y entonces ahí de pronto yo pensaría que quizá la crisis no es necesariamente de los partidos políticos, sino de las y los operadores, ¿no? Refiriéndome a quienes están ocupando los espacios en los partidos políticos. Para mí es como preocupante, increíble que haya como este brinco desde la postura y la ideología, y creo que eso no tiene otra alternativa de solución más que apostar a la ética de quienes están ahí, ¿no? Porque en algún otro espacio lo comentaba, son ciudadanía como nosotros y nosotras, o sea, no es que haya, no me acuerdo en dónde lo decía, que no es como que hayan llegado de Marte, ¿no? Y se hayan colocado en los espacios, es que vamos formando también como en comunidad a estas personas que de pronto tienen un interés de ocupar los espacios de toma de decisión y de ejercicio del poder, y algo está sucediendo en el camino y no es exclusivo del partido político, creo que está pasando en otros espacios de la vida pública. Y luego lo otro que era, lo que tú comentabas, ¿de qué? Lo segundo que comentabas. Si el PAN iba a ser un dique. Sobre lo del PAN, es que a mí algo que me preocupa mucho personalmente es que, por ejemplo, yo siento que fenómenos como el de Eduardo Verástegui son experimentos. Yo creo que son pruebas. Ciertamente creo que no es una situación exclusiva de México, que estén surgiendo discursos antiderechos, posicionamientos radicalizados de ultraderecha,
en donde claramente y sin ningún escamo, abiertamente hablan incluso de actuar violentamente en contra de los grupos que están en condición de riesgo y de vulnerabilidad. A mí lo que me preocupa es la fragilidad que tienen los logros de muchos años de lucha social, hablando específicamente de una agenda de derechos humanos. Y entonces, pues el PAN tiene sus facciones radicalizadas de ultraderecha y eso no lo podemos ignorar. Y ya hemos vivido momentos, en Guanajuato específicamente, en donde esas facciones radicalizadas de ultraderecha han tenido los espacios de toma de decisión y de ejercicio de poder público, y desde lo jurídico lo vemos reflejado en la obstaculización de ciertas tomas de decisión de reformas legislativas, en el diseño de política pública, en cómo estamos en incumplimiento respecto a ciertos estándares internacionales, y se mantiene la lucha por el bloqueo. Entonces, no estaría segura de, por ejemplo, yo no estaría muy segura realmente de la desaparición del PAN en un futuro, porque del 2018 al 2024 mantuvieron los votantes. Ciertamente hay pérdidas de ciertos espacios, pero yo creo que si se aplican y que tienen la capacidad de aplicarse, podrían recuperar terreno. Y yo ese riesgo del posicionamiento radicalizado hacia la derecha lo veo dentro del propio partido. O sea, yo no lo veo como que el PAN realmente tenga esta posibilidad efectiva de funcionar como válvula de escape al posicionamiento conservador, sino que incluso lo vería en posibilidades del resurgimiento y el fortalecimiento de ciertas facciones dentro del partido que llevan la agenda, ¿no? O sea, yo podría, en este momento pienso en 2, 3, 4 nombres de quienes recién terminaron gestión en el órgano legislativo a nivel federal del PAN y que tienen una agenda contra derechos y que ahorita ganaron para la senaduría algunos personajes que tienen una agenda antiderechos que incluso van desde acá. Entonces, el tema va a estar ahí y creo que sí hay que tener cuidado porque el fenómeno que se ha presentado es que ante el desencanto de la izquierda porque no nos cumplieron lo prometido, la opción de pronto en lógica del castigo a través del voto es vamos por estos movimientos sin hacer como un ejercicio de reflexión del costo social y legal que eso podría tener. Y es tan frágil que en un acuerdo del Ejecutivo, que en por ejemplo, en una reforma constitucional sin ningún obstáculo en los órganos legislativos a nivel federal y estatales, de un plumazo nos tiran derechos. Derechos que nos ha costado décadas, décadas de lucha social conseguir. Entonces creo que es bien importante no perderlo de vista porque sí hay riesgo respecto a ciertos temas. Entonces yo así lo pensé. Vamos a dar la palabra a David para que alcancemos la intervención también. Muchas felicidades por las ponencias. Poco tiempo para analizar. Les voy a dar 2 telegramas de participación personal y 2 preguntas a la mesa. La primera es que la ciudadanía no solamente está desencantada de los partidos, sino la ciudadanía convertida en militancia también. Es decir, siempre decimos ciudadanía y partidos. No, quienes participamos abiertamente en partidos políticos somos ciudadanos, ciudadanas y con todos los derechos plenos. La diferencia entre quienes militamos abiertamente en partidos políticos y quienes no, es que ese descontento, esa desconfianza, esa insatisfacción, la convertimos en una militancia recargada. Esa es la diferencia. Es decir, hay ciudadanos, ciudadanas que dicen, no sirven los partidos y se retiran. No, quienes militamos vemos perfectamente los defectos que tenemos como partidos políticos, porque si no, la complacencia es lo que ha llevado a los partidos a la desaparición. Y lo digo pues desde una experiencia personal ya de 30 o 40 años de militancia de partidos. La segunda cosa es, en relación a tu pregunta, a mí me parece que el concepto que acaba de expresar René de acuerdos conflictivos es lo que sucede. No es que el líder ordene hacia abajo. Hay acuerdos conflictivos entre quien sostiene una postura y la militancia de base. Y esos acuerdos conflictivos se dan también en el diálogo y en la disciplina partidaria, pero combinado. No es que, como los antiguos vasos comunicantes de la teoría de los apocalípticos e integrados, bajen así, sino que es diálogo. Y la pregunta es, Gaby, a ver, si vemos la historia de los partidos políticos,
hay un trasvase fundamental entre movimientos y partidos. Es decir, el Partido de los Pobres, la lucha del magisterio y de los médicos en los 50, ligada al Partido Comunista, el 68 también ligada al Partido Comunista, y posteriormente. A mí me parece que no es que los partidos asumamos la lucha ciudadana, sino que hay un complejo, una cosa mucho más compleja, que simplemente los partidos reciben a los miembros ciudadanos. No, hay un trasvase fundamental, ¿no? En la derecha y en la izquierda. Entonces, sí, la relación es mucho más compleja que los partidos asumamos lucha social o le demos la espalda. Me gustaría conocer tu postura al respecto. Y para René, la pregunta es, a ver, en este asunto de pluralidad y toma de postura, ¿qué recomiendas para la vida académica? Es decir, porque en ocasiones se considera que el mejor académico es el que es aparentemente neutral, objetivo, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cómo ir combinando sí la pluralidad, pero con la toma de postura personal sobre aspectos partidarios en este caso? Gracias. Iván. ¿Hago la pregunta o contestar? Bien, estamos un poquito de... Ajá. Si gustas hacer la pregunta y ya cerramos con tu intervención. Muchas gracias, muy rápido, muchas gracias por la presentación. Doctor René, a mí me gustaría saber o conocer un poco su opinión con respecto a este fenómeno que ya estaba exponiendo Ulises, es decir, frente a al resultado y a la contundencia del resultado, ¿cuál sería como su lectura, sobre todo de respuesta de los grupos de extrema derecha, viendo un poco la experiencia europea y la experiencia sudamericana? ¿Cuáles serían como dónde tendríamos que estar alertas en términos sociales de las posibles respuestas o cómo se aglutinarían o por dónde cree usted que se moverían estos grupos de extrema derecha frente al resultado, podríamos decir, avasallador de estas últimas elecciones? Bueno, primero, la vida académica. ¿Qué posición? Yo creo que como académico no solamente hay que adoptar, digamos, marcos teóricos, epistémicos, metodológicos muy rimbombantes y sofisticados, que eso hay que hacerlo, si no le gusta este oficio, ¿no?, de lo académico, la reflexión, pero creo que también es importante militar ideológicamente. Yo procuro que todos mis análisis y lo que escribo tienen una militancia, y esa militancia la defino con mucha claridad desde lo que yo considero que es la democracia radical o ser de izquierda, ¿no? Es decir, yo me considero como un demócrata radical que lo asumo y lo identifico mucho con una posición de izquierda ciertamente radical. Y creo que hay que militar desde la academia con ideas, siempre respetando también los propios códigos, ¿no? Es decir, de hablar con sustento empírico, teórico, metodológico. ¿Qué posición ideológica adopte cada persona? Pues, quiera, la que desee o la que considere que es la mejor. Yo no tengo ningún reparo en reconocer cualquier posicionamiento ideológico. Solo lo que pido es que si estás viviendo en la academia y te asumes como académica o académico, asumas entonces que hay una serie de procedimientos que debes respetar. Para que no sea dogma, sino que pueda ser efectivamente un discurso intelectual, interesante, sugerente, sustantivo y que pueda aportar a la interpretación de la realidad. Eso es lo que yo pensaría o eso es lo que yo hago, digamos, en mi oficio académico. Luego, ¿cuál es la lectura del 2024 y qué hará la ultraderecha? Difícil saberlo. Yo creo que hoy está muy descompuesta, en México particularmente. Hay otras lecturas en otras latitudes. En México, claramente la derecha está desbalagada, está perdida, no tiene un proyecto de país y me parece que está muy enojada, que está respondiendo de manera irreflexiva a lo que sucede el 2 de junio y a lo que viene sucediendo desde el 2018 para acá. Es decir, yo no alcanzo, lo comentaba con Otón cuando veníamos para acá, a reconocer en este momento un intelectual
desde la derecha mexicana que tenga una propuesta articulada, sustentada, interesante, sugerente. No lo hay. Y eso habla de una pérdida de ideas que se ve reflejado en la operación política. El Partido Acción Nacional está perdido cuando tuvo históricamente, grandes personalidades intelectuales muy sugerentes, muy importantes, que más allá de si uno estaba o no de acuerdo con ellos, tenían una lectura de la vida nacional y una propuesta que hacer. Entonces, eso yo no lo observo. Y creo que si no hay ideas, la operación política queda vacía. Y eso es lo que creo que ha sucedido con los partidos políticos. Se han vaciado ideológicamente. Incluso Morena, porque yo hago una diferencia también muy importante. Morena es una cosa como partido, es un Frankenstein, quién sabe todo saber que sea. Es un partido que tiene todo. Tiene desde la derecha hasta la izquierda, el centro, arriba, abajo, tiene de todo. Otra cosa es el obradorismo. Ese es un movimiento social y político, con características muy específicas y con un liderazgo claramente identificado, y con un proyecto de país. Morena es un adyacente, ¿no? Es algo que está ahí pegado al obradorismo, que ciertamente construyó Andrés Manuel, pero no es necesariamente el obradorismo. Pero hoy los partidos políticos, en términos generales, en México y en el mundo, lo que creo que han experimentado es un vaciamiento ideológico, y eso los ha distanciado de las bases sociales. Por eso hoy la crisis, digamos, de los partidos y también, desde luego, del modelo de democracia representativa, en donde los partidos pues, son una pieza clave, ¿no? Gracias. Yo no estoy muy segura que los partidos políticos recojan los movimientos sociales. Creo que es al revés, en el sentido de que algo que menciona el libro y que me parece que sucede más es, hay algunos movimientos sociales o integrantes de movimientos sociales que encuentran el canal para tener un espacio de ejercicio efectivo de poder y llevar sus agendas a través de los partidos políticos. Entonces, más bien me parece que los movimientos sociales encuentran puntos de coincidencia en ciertas vías del ejercicio del poder público a través del partido político, en las agendas, en la filosofía, y ahí es en donde encuentran los espacios a través de la militancia, a través de la propia formación de cuadros, a partir de las coincidencias en las agendas para tratar de llegar a los espacios de poder y toma de decisión. Creo que hay algunos movimientos sociales que no han terminado por encontrar el partido que les ofrezca el espacio efectivo, por diferentes razones. O sea, pienso, por ejemplo, en la candidatura de Marichuy en las elecciones del 2018 y cómo es perverso el sistema de las candidaturas independientes, porque teniendo la posibilidad de fungir como un espacio efectivo para llevar justamente estas exigencias y estas agendas, ante la apreciación de que quizá un partido político no es la vía para poner los temas en el espacio del debate público, optan por la candidatura independiente y en realidad la candidatura independiente no tiene las condiciones para funcionar de manera efectiva. O sea, Marichuy se accidentó en la carretera y eso en el comparativo de las condiciones de traslados de un lugar a otro de ciertos candidatos y ciertas candidatas, pues no puedes hablar de condiciones de equidad o de igualdad para participar en un proceso democrático. Y entonces creo que falta esa vuelta de tuerca quizá para que los movimientos sociales realmente tengan espacios efectivos de participación. Y creo que hay fenómenos en donde el movimiento social se convierte en partido político. O sea, es como hay un tema de exigencia, de inconformidad de la oferta, el movimiento social se fortalece. Yo me acuerdo hace muchos años compañeras de activismo que hablaban del movimiento Regeneración y expresamente decían, no hay una intención de formar partido político, queremos ser un movimiento nacional con una visión, etcétera, y dieron el brinco a convertirse en partido político porque es una manera de llevar la agenda al espacio público, al debate y a la toma de decisión y ejercicio de poder, porque al final del día es una de las finalidades del partido político, llegar a los espacios de poder. Entonces yo creo que más bien sucede al revés. Muy bien. Una última pregunta y con eso cerramos. Sí, gracias. Pues yo también quiero felicitar al panel por los comentarios, felicitarte, René, por la coordinación de este libro. Y mientras escuchaba la respuesta que le ofrecías a Fabricio a su intervención y la respuesta y el comentario que nos ofrecían,
me surgió la pregunta sobre si a lo largo de contemplar este largo periodo de 1988 hasta 2018, hablamos de 30 años, en donde podríamos definirlo como una época, surgió de algún momento la necesidad o la idea de observar a lo que yo llamaría los compañeros de viaje de los partidos políticos del sistema político mexicano. Pienso en Agustín Basabe cuando él intentó acercar al PRD a la Cuarta Internacional, lo que él llamaba la Cuarta Internacional. Pienso en Manuel Espino cuando, dirigente del PAN, se acercó a la democracia cristiana de América Latina, ¿no? Entonces, al escuchar cómo es de que el sistema de partidos en México de alguna manera ha fagocitado a otras organizaciones políticas, no necesariamente electorales, pues quizá eso ha ocasionado la crisis del sistema político, porque el sistema político, al fagocitar a otras organizaciones, esas organizaciones pierden propósito, pierden militancia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que se privilegia exclusivamente al partido político como instrumento de lucha política y hemos olvidado a los gremios, a los sindicatos, a las asociaciones políticas de otro tipo, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, René, si durante el proceso de reflexión, de contemplación de este periodo, en algún momento surgió la necesidad de plantearse preguntas en torno a esos compañeros de viaje de los partidos políticos. Bueno, a ver, gracias por tu pregunta, muy interesante. Yo, de hecho, ya como resultado, digamos, de este libro y de algunos otros procesos en donde estoy inmiscuido intelectualmente hablando, acabo de terminar de escribir un libro que se llama La eclosión democrática. Ese libro es un libro de autor y lo que hace, apenas se publicará, digamos, yo espero que en unos 4 o 5 meses esté publicado, lo que hago es una crítica radical a la democracia liberal representativa. Y lo que señalo ahí, fundamentalmente, o el argumento es: la democracia liberal representativa electoral imbuida en la globalización y en el neoliberalismo, lo que sucedió es que se la devoró el sistema económico, el sistema político lo devoró, lo destruyó, incluidos los partidos políticos, incluidos la clase política y los códigos políticos que teníamos como referencia en estos periodos de transición, ¿no? Es decir, el neoliberalismo lo que puso en la mesa fue sobre todo la competencia irrestricta, ilimitada. Es digamos, la ibris neoliberal que no tiene límite ni tiene llenadero, ¿no? Para decirlo coloquialmente. Y eso ha devorado el sistema representativo liberal electoral. Lo ha devorado, destruido, fagocitado, como tú dices, ¿sí? Hoy estamos frente a una realidad distinta en donde todo lo que tú señalas efectivamente ha sucedido. Es decir, los partidos políticos se encargaron también de atraer a su centro actores de todo tipo para desarmarlos. Algunos cayeron, otros no. Hay movimientos sociales también muy importantes. Yo utilizo un concepto para denominar ese fenómeno de emergencia, presencia y participación de movimientos sociales, que es la socioeclocracia. La socioeclocracia quiere decir la emergencia de movimientos sociales que luchan en contra de una hegemonía, ahí sí, cultural, económica, institucional, legal, que ha llevado a cabo el neoliberalismo globalizado. Y entonces estamos, por eso, frente a una crisis civilizatoria, porque lo que tenemos frente a nosotros es un modelo político, el liberal, que viene desde, ojo, desde John Locke. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de siglos. Y hoy, el extremo, es decir, del neoliberalismo, es decir, el capitalismo llevado a términos exponenciales, lo que hizo fue destruir un modelo político. Se lo comió, lo devoró y lo aventó al basurero de la historia. Tenemos que inventar otro modelo político distinto al liberal que nos ayude a resolver estas problemáticas que estamos hoy viviendo. Pobreza, desigualdad, violencias, discriminaciones, olvido y maltrato de las mayorías, de los grupos vulnerados históricamente, ¿no? De los sin nombre, de todo. Bueno, este modelo liberal no sirve para eso. Claramente no sirve para eso. Gracias. No sé si eso responda o te confunda más, ¿no? Gracias. Muy lúcido, gracias. Bueno, pues muchas gracias, René. Muchas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer de nuevo compartir contigo.
Tenemos aquí algunos presentes que traeremos en corto porque todavía nos falta repartir. Pero bueno, muchísimas gracias. Esto es todo. Es todo tuyo. Nos vemos a las 5. A las 5. Pero dice que es. Dice, se los dice. Dice que los. ¿Qué si nos vemos a las 5? Recuerdes, Fabricio. Oye, nos vemos a las 5 acá para el análisis con René, Dani, José Álvarez. José Álvarez, Otón. Nos vemos a las 10. Aprovecho. Gracias.